Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a entrar ya al tema de las interfaces. Algunos de los que ya están familiarizados con el paradigma de la programación orientada a objetos se estarán preguntando por qué estoy iniciando con las interfaces y no he explicado todavía con el polimorfismo. Esa respuesta se las voy a dar a continuación, porque voy a empezar primero con las interfaces y luego con el polimorfismo. Y aquí está la pregunta: ¿por qué todavía no explicas el polimorfismo? No explico todavía el polimorfismo porque visualbasic.net tiene dos formas de aplicar polimorfismo. La primera forma es basada solamente en la herencia, y la segunda forma está basada en la herencia y en las interfaces. Por lo tanto, se hace necesario por lo menos explicar qué son las interfaces, cómo crearlas y cómo implementarlas. Además, también se le suma el tema de la sobreescritura de métodos para así poder explicar de la mejor forma el polimorfismo en visualbasic.net. Entonces aquí estoy dando los motivos por qué todavía no explico el polimorfismo y por qué inicio primero con las interfaces. Este es el principal motivo de iniciar primero con este tema. Ahora bien, ¿qué es una interfaz? Una interfaz permite definir las propiedades, métodos y eventos que las clases pueden implementar. Es decir que una interfaz permite especificar algunos aspectos de la operatividad de una clase y son algunas de estas operaciones que una clase presenta a otra. Es por eso que se llama interfaz, porque hay algunas operaciones que una clase no permite que las otras vean por sí sola, sino que presenta una interfaz para que las otras clases puedan ver esas operaciones. Ese sería el concepto principal de lo que es una interfaz. Características de las interfaces. Una primera característica es que las interfaces se pueden implementar una o varias de estas a la vez, a diferencia de la herencia, que no permite la herencia múltiple, o dicho de otra manera, que no permite que una clase herede a la vez de varias clases, solamente nos permite heredar de una sola clase. En el caso de las interfaces, nos permiten implementar una o varias de estas en la misma clase. Entonces, esta sería la primera característica fundamental en las interfaces. Nos permiten implementarse en una clase una o varias de estas. La segunda característica es que una interfaz no desarrolla los eventos, métodos o propiedades, solamente los declara. Esto es parecido a lo que realiza una clase abstracta y en particular a los métodos abstractos. Estos dos temas o estos dos conceptos que les acabé de mencionar los veremos posteriormente en el curso. Por el momento, solo quedémonos que una interfaz no desarrolla los eventos, métodos o propiedades, solamente los declara. Y la tercera y última característica de la que yo considero fundamentales es que las interfaces obligan a las clases que la implementen a desarrollar los eventos, métodos o propiedades que ésta alberga. Entonces tiene una relación con la segunda característica, porque cuando nosotros creamos la interfaz no desarrollamos los eventos, métodos o propiedades que ésta alberga, solamente declaramos esos eventos, métodos o propiedades. En cambio, cuando la clase que implementa esa interfaz sí está obligada a desarrollar esos eventos, métodos o propiedades. Entonces aquí vemos la diferencia. Una interfaz solamente declara eventos,
métodos o propiedades no los desarrolla, pero las clases que la implementen sí están obligadas a desarrollarlos. Entonces aquí vemos las tres características de las que yo considero fundamentales para poder entender el concepto de las interfaces. Aquí vemos el diagrama UML de una representación de una clase y la implementación de una interfaz. Entonces, como podemos observar, aquí vemos una clase. Ya sabemos cómo se representa una clase en un diagrama UML con el rectángulo. Y para especificar que una clase implementa una u otra interfaz, colocamos una línea que sale del diagrama de clase y apunta a la interfaz, siendo la interfaz este círculo. En los diagramas UML podemos representar las interfaces de varias formas. Esta sería una de esas formas. Por medio de un círculo podemos especificar que eso es una interfaz. Entonces aquí estamos viendo que esta clase está implementando una interfaz. Esta sería la representación de una clase y la implementación de una interfaz en un diagrama UML. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo con el fin de afianzar este tema, y tiene como enunciado crear una clase deportista de la cual se derivarán dos clases llamadas futbolista y basquetbolista. El problema del ejercicio está en que, suponiendo que un equipo de básquetbol, para el ingreso de sus jugadores, el deportista debe tener por lo menos 190 centímetros de estatura. Por lo tanto, se debe implementar una interfaz que incluya dicho requerimiento. Entonces, para el desarrollo de este ejemplo, debemos desarrollar lo siguiente: el diagrama UML correspondiente donde se represente la clase e interfaz. Luego debemos desarrollar el código visualbasic.net para dar solución al ejemplo teniendo en cuenta ese diagrama UML. Entonces, teniendo en cuenta ya el enunciado, vamos a proceder a desarrollar este ejemplo propuesto. Entonces aquí tenemos el diagrama UML que representa las clases, y la implementación de una interfaz en una de esas clases. Entonces tenemos una clase padre o una clase general llamada deportista. Esta clase deportista tiene atributos generales de los cuales van a heredar las clases derivadas o las clases hijas, que son los nombres, porque un deportista tiene nombres, tiene una edad y tiene una estatura. Eso como atributos generales de esta clase. ¿Y por qué señalo estos tres atributos y no señalo en específico el atributo posición? No lo señalo en primera instancia porque este atributo posición no es genérico para todas las clases que hereden de deportista. ¿Y por qué lo estoy utilizando en este ejemplo en concreto? Lo estoy utilizando porque las clases que vamos a utilizar en este ejemplo, futbolista y basquetbolista, van a tener ese atributo en común, porque un futbolista tiene una posición y un basquetbolista también tiene una posición. Entonces, para no implementarlos otra vez en la clase futbolista y en la clase basquetbolista, voy a colocarlos en la clase deportista, que sería la clase general, para solamente heredarlos y no volverlos a implementar en cada una de estas dos clases. Entonces, para hacer esa pequeña salvedad. Dicho esto, entonces podemos ver también que la clase futbolista y basquetbolista son las clases hijas o las clases derivadas que heredan de la clase deportista. Eso quiere decir que tanto la clase futbolista como la basquetbolista van a heredar estos cuatro atributos y estos métodos que vaya a tener dicha clase deportista. En este caso serían los dos métodos constructores que tenemos que implementarlos en la clase futbolista y la clase basquetbolista.
para que se pueda realizar correctamente la herencia. Esto por una parte. Por otro lado, tenemos la interfaz, que es la parte que más nos interesa en esta videoclase. Y más concretamente, en este diagrama tenemos la interfaz iBasquetbolista. Para colocarles nombres a las interfaces, por convención se suele colocar la primera letra del nombre de la interfaz, la letra I. Se coloca la letra I para hacer referencia a que es una interfaz y luego se coloca en sí el nombre de la interfaz. Todo va unido. No puede haber espacios en blancos, ni caracteres especiales, ni nada por el estilo. Tiene las mismas reglas por convención de la declaración de variables, procedimientos y todas estas declaraciones. Entonces, explicado esta pequeña parte, vamos a explicar qué es lo que estamos realizando con este diagrama. Entonces ya sabemos que tenemos la clase deportista, que sería la clase genérica o la clase padre, de la cual vamos a heredar estos atributos y estos métodos. Entonces las clases derivadas o las clases hijas que van a heredar esos atributos y esos métodos van a ser la clase futbolista y la clase basquetbolista. Entonces, por el lado de la clase basquetbolista, está implementando una interfaz llamada iBasquetbolista. Eso quiere decir que la clase basquetbolista está obligada a desarrollar los métodos, propiedades o eventos que pueda tener esa interfaz. Recordemos que la interfaz solamente declara esos eventos, métodos o propiedades y las clases que lo implementan, en este caso la clase basquetbolista, está obligada a desarrollar esos eventos, métodos o propiedades. Entonces, teniendo en cuenta la información que tenemos aquí en el diagrama, vamos a desarrollar ahora en código visualbasic.net la solución del ejemplo propuesto. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio he adelantado casi todo el código de este ejemplo propuesto. He creado las clases deportista, que sería la clase padre, la clase futbolista y la clase basquetbolista, que serían las clases derivadas. Entonces tenemos los atributos, los dos métodos constructores, la sobrecarga de constructores, tenemos las propiedades de cada uno de los atributos y por el lado de la clase futbolista ya hemos colocado la instrucción inherits para que herede de deportista los atributos y los métodos. De igual forma en la clase basquetbolista. Recordemos que si el método constructor de la clase padre tiene parámetros, debemos especificarlo también en el método constructor de la clase hija o clase derivada los parámetros para pasárselos al método constructor de la clase padre. Y para llamar al método constructor de la clase padre en la clase derivada, utilizamos esta palabra clave myBase, punto, y llamamos al método constructor por medio de la instrucción new. Dentro de los paréntesis colocamos los parámetros del constructor de la clase hija en los paréntesis del constructor de la clase padre. Y así nos evitamos inconvenientes cuando utilicemos este constructor en esta clase hija. Entonces, dicho todo esto, lo que nos faltaría es crear la interfaz e implementarla en la clase basquetbolista. Así que lo que vamos a hacer es clic derecho sobre el nombre del proyecto, colocamos en agregar, vamos a colocar el nuevo elemento y elegimos la opción de interfaz. De esta forma creamos una interfaz, solo faltaría colocarle el nombre. Entonces los pasos vamos a recordarlos de nuevo para que no se nos olvide. Clic derecho sobre el proyecto, agregar, nuevo elemento, elegimos la opción de interfaz y luego le colocamos el nombre de la interfaz. Entonces, como les explicaba anteriormente, por convención a las interfaces, la primera letra se coloca una I mayúscula para hacer referencia a que es una interfaz y luego se coloca el nombre normalmente. Se coloca unido
lo colocamos aquí, y basquetbolista. Presionamos en agregar y ya tenemos la estructura de la interfaz creada. Ahora falta colocar dentro de ella los métodos que vamos a declarar o el método que vamos a declarar. Entonces, siguiéndolos por el enunciado del ejemplo, que nos pedía una interfaz que obligara a la clase a implementar un método que verificara la estatura de un basquetbolista. Entonces, como les explicaba también en la presentación, una interfaz no desarrolla un método, evento o propiedad, solamente los declara. En este caso, como es un método o un procedimiento, vamos solamente a declararlo. Entonces colocamos function, porque este método debe devolver un valor. Colocamos el nombre del método, lo vamos a llamar verificar estatura. Abrimos y cerramos paréntesis. Y colocamos el tipo de dato que va a devolver este método. Va a devolver un valor booleano. Entonces, ya declarado el método en la interfaz, vamos ahora a ver cómo implementarla en la clase basquetbolista. Entonces nos ubicamos en la clase basquetbolista y vamos a implementar la interfaz. Para implementar una interfaz en una clase en visualbasic.net tenemos que hacerlo de la misma forma que realizamos con la herencia. En el caso de que esta clase no estuviera heredando de otra clase, en este caso de la clase deportista, solamente tendríamos que presionar Enter y colocar la palabra clave implements y el nombre de la interfaz, en este caso iBasquetbolista. Pero en este caso, como estamos heredando de una clase, tenemos que colocar la implementación de la interfaz luego de la herencia, porque si no Visual Studio nos marca un error como estábamos viendo anteriormente. Entonces nos ubicamos debajo de la instrucción de la herencia y colocamos implements y el nombre de la interfaz de la cual vamos a implementar. Ahora Visual Studio nos está marcando otro error. Ese error, si ubicamos el cursor donde nos está marcando, dice que la clase basquetbolista debe implementar la función que provee la interfaz iBasquetbolista. Es decir, como estamos implementando dicha interfaz, debemos desarrollar el método que ésta contiene. Recordemos que es una de las características de la interfaz cuando la implementa una clase. Entonces, para que desaparezca este error, debemos desarrollar el método verificar estatura que está implementando la interfaz. Para realizar este paso podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de forma manual colocando public function, en este caso porque va a devolver un valor, tenemos que colocar el nombre del método que debe ser igual al que está declarado en la interfaz verificar estatura y debe devolver el mismo tipo de dato con el que está en la interfaz. Entonces, luego de colocar el tipo de dato, tenemos que colocar la palabra implements, colocamos el nombre de la interfaz, en este caso iBasquetbolista, colocamos un punto y colocamos el método verificar estatura. Esto se hace para hacer referencia a que este método verificar estatura no es propio de la clase basquetbolista en este caso, sino de la interfaz iBasquetbolista que está implementando. Entonces es por esto que colocamos estas instrucciones adicionales, para hacer referencia a que este método verificar estatura lo está implementando la clase basquetbolista de la interfaz iBasquetbolista. Entonces presionamos Enter y terminamos la estructura del método verificar estatura. Ahora solamente tenemos que desarrollarlo. Las instrucciones que va a desarrollar este método van a ser sencillas. Solamente tenemos que colocar una sentencia if y comprobar
si lo que devuelve la propiedad o lo que está almacenado en el atributo estatura es mayor o igual a 190. Esto para cumplir con el requisito del ejemplo propuesto, que era que este método verificara si el basquetbolista tiene una altura mayor o igual a 190. Entonces, para comprobar eso, tenemos que colocar una condición que si lo que devuelve la propiedad estatura deportista es mayor o igual a 190, entonces que me devuelva true. En el caso de que esa condición no se cumpla, que devuelva false. Entonces colocamos return false. Y con estas simples instrucciones desarrollamos el método verificar estatura, que básicamente lo que realiza es verificar si lo que está almacenado en el atributo estatura es mayor o igual a 190. Si esta condición se cumple, eso quiere decir que el basquetbolista sí cumple con la estatura definida por el equipo, que son 190 centímetros. Entonces, si la condición se cumple, entonces que retorne true. En el caso de que esta condición no se cumpla, entonces el método nos va a retornar false. Eso quiere decir que si retorna false, el deportista no tiene la altura mínima de 190. Bueno, con esto terminamos este ejemplo propuesto. No vamos a instanciar ningún objeto perteneciente a esta clase, sino que quería mostrarles más que todo la estructura de cómo crear una interfaz y cómo implementarla en una clase. Esa era la idea de este ejemplo propuesto y de esta videoclase. Ahora sí, para finalizar, ya que se me estaba olvidando, cómo mostrarles la segunda forma de implementar un método de una interfaz. Entonces, para mostrarles esa segunda forma, voy a cortar el código del desarrollo del método y voy a borrar el método como tal, y nos vamos a ubicar en la parte principal de la clase. Entonces vemos que al borrar el método que está implementado en la interfaz, Visual Studio nuevamente nos marca el error, porque no estamos implementando el método verificar estatura que contiene la interfaz iBasquetbolista. Entonces les recuerdo nuevamente que cuando una clase implementa una u otra interfaz, debemos implementar los métodos que ésta contiene. En este caso, el método verificar estatura. Entonces ya les mostré cómo implementar el método manualmente. Ahora vamos a hacerlo por medio de Visual Studio. Entonces vemos que Visual Studio, cuando nos ubicamos donde nos está marcando el error con el cursor, nos muestra esta ventana con la descripción del error y además nos muestra este pequeño recuadro con el icono de una bombilla o de un foco. Entonces nos ubicamos donde está este icono. Al lado se encuentra como una especie de flecha. Presionamos clic sobre esa flecha y nos muestra la posible solución. Entonces presionamos donde dice implementar interfaz. Presionamos clic sobre ahí y automáticamente Visual Studio nos completa la estructura del método verificar estatura de la interfaz iBasquetbolista. Esto lo habíamos realizado de forma manual anteriormente. Entonces lo único que tenemos que hacer es borrar este código que trae predeterminado, el código que trae predeterminado la solución de Visual Studio, y copiamos nuestro código o desarrollamos nuestro código del método verificar estatura. Entonces copiamos el mismo código que habíamos desarrollado anteriormente y con esto completamos la estructura y desarrollo de este método verificar estatura y la segunda forma de implementar dicho método. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor deja tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia
o alguna recomendación acerca de algún tema de este videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.